La visión completa de Daniel. Este es el capítulo 2 del libro de Daniel, uno de los capítulos más largos de la Biblia. Todo el capítulo gira en torno a una pesadilla aterradora, un sueño inquietante que sacudió profundamente a un poderoso rey. Este rey no era cualquier gobernante, era el líder más poderoso que el mundo había conocido hasta ese momento. Sin embargo, incluso él temblaba en su cama, incapaz de dormir. Se despertó sudando, con el corazón acelerado. De alguna manera, sabía que ese sueño no era uno cualquiera. Venía de un lugar más allá, con un significado importante para su futuro, lleno de tragedias y horrores. Pero había un problema. No podía entenderlo. Peor aún, probablemente ni siquiera lo recordaba con claridad. Este capítulo nos muestra un patrón en la historia del mundo. Alguien lo llamó alguna vez el ABC de la profecía bíblica. Si logras entender este sueño y su significado, tendrás una clave para comprender el curso entero de la historia. Posiblemente sea el sueño más importante que alguien haya tenido en la Biblia en relación con la historia. Ahora, profundicemos y comencemos desde el principio. Incluso con todo nuestro conocimiento científico y educación, hay preguntas que simplemente no podemos responder. Una de las mayores preguntas es sobre el futuro. ¿Cómo terminará todo? La gente a menudo se pregunta, ¿hacia dónde va este mundo? Ya sea en el autobús o en el trabajo, nos lo planteamos. Pero la verdad es que solo Dios lo sabe. En este capítulo, Él reveló una parte de ese futuro a través de un sueño, una pesadilla que tuvo el rey Nabucodonosor. Este sueño no provenía simplemente de su mente. La imaginación, como mencioné, tenía un origen sobrenatural, provenía de Dios. Pero también tenía un origen natural, ya que estaba vinculada a lo que el rey había estado pensando antes de dormir. ¿Sabes cómo? Cuando te acuestas con algo en la mente, puedes soñar con ello. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Nabucodonosor esa noche. Mientras yacía en su cama, reflexionaba sobre lo lejos que había llegado. Había ascendido rápidamente hasta la cima. Era el gobernante más poderoso del mundo. Sin igual, no había más mundos por conquistar. Esa noche, antes de dormir, Nabucodonosor se recostó en su lecho, sintiéndose satisfecho por el pasado pero profundamente inquieto por el futuro. Verás, cuando alguien alcanza la cima de su vida o carrera, comienza a preocuparse por lo que vendrá después. Nabucodonosor había llegado al punto más alto, pero ahora se preguntaba cuánto tiempo podría mantenerse allí. Sabía que no podía permanecer en la cima para siempre. Algún día tendría que ceder su lugar, y no podía dejar de pensar en quién ocuparía su puesto. ¿Qué pasaría con todo lo que había construido? ¿Quién mantendría todo en marcha? Se fue a la cama con todas estas preocupaciones rondando en su mente, haciéndose preguntas sobre el futuro. Este enorme imperio babilónico que había creado, algo más grandioso de lo que nadie había visto antes. ¿Qué sería de él? Su sueño de esa noche surgió de estas inquietudes. Sin embargo, aunque sus pensamientos naturales le planteaban preguntas, su sueño, de una manera sobrenatural, le dio respuestas. El sueño tenía dos partes, una estatua y una piedra. La piedra destruye la estatua. Esa es la forma más simple de explicarlo. La estatua en el sueño era gigantesca, inmensa, aterradora y majestuosa. Creo que el rey la vio con unos 30 metros de altura mientras estaba acostado en su cama. Observó esta figura enorme de pie frente a él, brillando intensamente, y se sentía tan cercana que podía ver claramente su rostro. La estatua estaba hecha de diferentes materiales. La cabeza era de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, o más precisamente de cobre, ya que en aquel entonces no existía el bronce como lo conocemos hoy. Es una mala traducción. Era cobre pulido. Luego venían las piernas de hierro, y finalmente los pies, pero estos eran extraños. Estaban hechos de una mezcla de hierro y arcilla. No era arcilla húmeda, sino algo más parecido a cerámica o baldosa, algo cocido. Sin embargo, incluso así, el hierro y la arcilla no se adhieren bien. Es una combinación peculiar. Al observar la estatua de arriba hacia abajo, se notan algunos cambios. Una cosa que aumenta a medida que se desciende es la dureza. Los materiales se vuelven más duros,
desde el oro hasta la plata, luego el cobre, el hierro, y finalmente la mezcla de hierro con arcilla. Pero hay 3 aspectos importantes que disminuyen a medida que bajas en la estatua. Primero, el valor. El oro es el material más valioso, y los materiales se vuelven menos preciosos al descender. Segundo, el peso. El oro es el más pesado, y los otros materiales son más ligeros. Tercero, el brillo. A medida que desciendes en la estatua, el brillo se va apagando. Quiero que notes algo importante. Los pies de la estatua son la parte más débil, frágiles y fáciles de romper. Ahora, en el sueño aparece una piedra. Esta piedra no fue tallada por manos humanas. Es una roca natural, pero formada por algo sobrenatural. La piedra surge de la nada, golpea la estatua justo en su parte más débil, los pies, y toda la estatua se desmorona. Se hace pedazos pequeños y desaparece. Pero la piedra no se detiene ahí. Crece y crece hasta convertirse en una enorme montaña que llena toda la tierra. Ese es el sueño. Imagina cómo debía sentirse Nabucodonosor mientras escuchaba. Pero Daniel no se detuvo allí. Dijo, ese es el sueño. Ahora te diré lo que significa. Este sueño era la respuesta de Dios a las preocupaciones de Nabucodonosor sobre el futuro. La estatua representa los reinos y los imperios del mundo, 4 en particular. Daniel explicó, tú, Nabucodonosor, eres la cabeza de la estatua. La cabeza de oro representaba a Nabucodonosor. Daniel pudo haber visto imágenes del rey en lugares como el Museo Británico, donde se muestra con su corona y túnica. Sin embargo, el sueño no se trataba solo de Nabucodonosor, hablaba del futuro. Daniel continuó, Dios te ha dado este reino. Sí, incluso aunque Nabucodonosor era un gobernante severo, Dios estaba en control. Daniel añadió, después de ti, habrá otro imperio después de ti. Los 2 brazos de la estatua representan este siguiente reino, los medos y los persas. Estos 2 grupos trabajaron juntos para gobernar. Después de ellos, vino otro imperio, liderado por Alejandro Magno. En tan solo 11 años, conquistó gran parte del mundo, pero su vida terminó a los 33 años debido a su estilo de vida desordenado. Ese imperio era Grecia. Luego llegó el Imperio Romano, simbolizado por las piernas de hierro de la estatua. Esto tiene sentido, ya que Roma era fuerte y poderosa. Sus ejércitos marcharon por el mundo, aplastando todo a su paso y construyendo el imperio más grande que el mundo había visto hasta entonces. ¿Y los pies? Los pies son importantes, pero volveremos a ellos más adelante. Por ahora, observa algo asombroso. Ninguno de estos futuros imperios existía cuando Nabucodonosor tuvo su sueño. Los medos y los persas eran solo pequeñas partes del reino de Nabucodonosor. Grecia no era más que tribus nómadas. Roma era apenas una aldea diminuta junto al río Tíber. Pero Dios, quien conoce el futuro, ya veía cómo estos lugares pequeños se convertirían en grandes imperios mundiales. ¿Cómo es que estos reinos posteriores empeoraron? ¿Por qué no eran tan buenos como el reino de Nabucodonosor? La única respuesta que se me ocurre, y no quiero ser demasiado categórico, así que puedes decidirlo tú mismo, es esta. Su gobierno, su poder y su autoridad se hicieron más débiles. Nabucodonosor tenía un poder real, era un verdadero suceder. Eso es lo que significa ser un rey. Eso es lo que representa un reino. Pero en el caso de los medos y los persas, su rey tenía 120 gobernadores que lo ayudaban, y él mismo debía obedecer las leyes de los medos y persas. No podía cambiarlas, incluso si lo deseaba. Esto se llama una oligarquía. Nabucodonosor, por otro lado, gobernaba bajo una autocracia, donde una sola persona controlaba todo. Más tarde, con el imperio griego, los gobernantes eran nobles, ricos y poderosos. Sin embargo, incluso las personas comunes podían, en ocasiones, ascender a la nobleza y participar en el gobierno. Esto marcó el comienzo de una transición hacia la democracia. Luego, en el Imperio Romano, el emperador era elegido por voto popular, y el pueblo incluso tenía el poder de destituirlo. Algunas personas creen que la democracia es la mejor forma de gobierno, pero a los ojos de Dios es una de las más bajas.
Cuando Dios creó a los seres humanos, su intención era que tuviéramos un rey que realmente gobernara sobre nosotros. Observa lo que hoy llamamos nuestro Reino Unido. Está lejos de lo que Dios había planeado. Nuestra familia real tiene casi ningún poder. Es un triste descenso desde el tipo de monarquía que Dios deseaba. El gobierno de Nabucodonosor era, en los ojos de Dios, la mejor forma de gobierno. Pero después de él, vemos cómo las cosas empeoran cada vez más. Finalmente llegamos a los dedos de los pies de la estatua en la visión de Daniel. Esos dedos son una mezcla de hierro y arcilla, lo que simboliza el intento de combinar poder con popularidad. La Biblia nos dice que la arcilla representa la semilla, rey. Todo lo que él decía tenía que hombres. Hoy vivimos en una extraña mezcla de democracia y dictadura. Los gobiernos son inestables y constantemente derrocados. Así es como lo veo, pero te dejaré decidir si estás de acuerdo. La historia es como el agua que corre cuesta abajo. No estamos subiendo, no estamos mejorando ni evolucionando. Estamos cayendo rápidamente. Los gobiernos también están cayendo rápidamente. Pero alabado sea Dios. Dejemos de lado los pies por ahora y hablemos de algo que entendemos mejor. La piedra. ¿Qué es esa piedra? La Biblia nos dice que destruirá todos los reinos humanos y los reemplazará. Esta piedra es conocida como uno de los nombres de Jesús. Encontrarás esta idea en muchos lugares de la Biblia. Salmos 118, Isaías 8, Mateo, Hechos 4 y 1 Pedro 2. Una y otra vez, la Biblia llama a Jesús la piedra que los constructores rechazaron, pero que se ha convertido en la piedra angular, la más importante. También se le llama la roca, nuestra roca eterna. No hay duda sobre lo que representa esta piedra. Es Jesús. Un día, Jesús destruirá los reinos humanos y establecerá el reino de Dios en su lugar. Esa es mi esperanza para el futuro, y es tan segura como el sueño de Nabucodonosor y la explicación que Daniel dio de él. Esperamos el día en que el reino de Dios venga. Es Jesús quien lo traerá. Es Jesús quien destruirá los reinos. Pero ahora enfrentamos una pregunta difícil. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuándo destruirá Jesús los reinos del mundo? ¿Cuándo se responderá nuestra oración? Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Los cristianos tienen diferentes ideas sobre esto. Compartiré ambas respuestas contigo, y debemos respetarnos mutuamente, incluso si no estamos de acuerdo. Algunos dicen que esto ocurrió cuando Jesús vino a la tierra por primera vez. El reino de Dios comenzó con él. Eso es cierto. Jesús vino para iniciar el reino de Dios y las personas podían unirse a él. Eso también es verdad. Cada vez más personas están entrando al reino de Dios, y este se está extendiendo por todo el mundo. Eso también es correcto. Sin embargo, algo no encaja del todo con esta idea, porque los otros reinos aún están aquí. No ha habido un gran momento en el que la Iglesia y los reinos del mundo hayan chocado de manera definitiva. Los reinos humanos no han sido destruidos y dispersados como polvo en el viento. Por eso, no creo que esta sea la respuesta completa. En cambio, me inclino por la segunda idea, que esto ocurrirá cuando Jesús regrese nuevamente. Creo que esta es la respuesta completa. Cuando leo la Biblia, como en Daniel 7 o Apocalipsis 19, veo una verdad asombrosa. Cuando Jesús regrese, habrá un grupo de 10 reinos y 10 gobernantes liderando el mundo. No es coincidencia que lo que Jesús destruye en el sueño de Nabucodonosor sean los 10 dedos de los pies de la estatua, que representan los reinos humanos. En Apocalipsis 19, Jesús es llamado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él destruirá la forma final de los reinos humanos y traerá el reino de Dios a la tierra. Creo que esta explicación hace que todo encaje perfectamente y tenga sentido. Pero esto nos lleva a una última pregunta. Si los pies de la estatua, la mezcla de hierro y arcilla, representan los reinos humanos, ¿qué orgullo y ambición representan los últimos días? ¿Hay señales de que esto está ocurriendo ahora? Daniel le dijo a Nabucodonosor, Dios te ha mostrado lo que sucederá en los días postreros. Si esto es cierto, ¿qué señales deberíamos buscar en nuestro tiempo?
Hay dos ideas diferentes que quiero compartir contigo, y dejo que valores su importancia. Algunas personas piensan que el hierro en los pies de la estatua representa un renacimiento del Imperio Romano en Europa Occidental. Ven a la Unión Europea como una posible señal de advertencia para nuestros días. Creen que Europa podría llegar a ser como esos pies, y que Cristo algún día los aplastará. Sin embargo, debemos recordar que esto es solo una idea humana, y debemos dejarla ahí hasta que Dios aclare las cosas. Podría haber un grupo de países unidos, algunos gobernados por dictadores como el hierro, y otros por democracias como el barro, formando una federación para obtener poder mundial. ¿Podría ser este el caso? Nuevamente, esto es solo una opinión humana. Honestamente, no puedo decidir entre estas ideas, o si existe una tercera posibilidad que aún no hemos considerado. Lo que está claro es que aún no hemos llegado a los pies de esta estatua en la visión de Daniel. Cuando llegue el momento, lo sabremos con certeza, porque todo coincidirá perfectamente con lo que dice la palabra de Dios. Por ahora, no veo que todas las predicciones se hayan cumplido todavía, pero creo que las cosas están desarrollándose ante nuestros ojos y que veremos los planes de Dios y la caída del orgullo humano en tiempo real. Reflexionar sobre lo que sucederá en el futuro es fascinante y puede fortalecer nuestra fe. Sin embargo, en el capítulo 2, volvemos a Daniel y Nabucodonosor. ¿Fue Nabucodonosor transformado por esta visión? No. Él adoró a Daniel y dijo, «Tu Dios», pero no fue hasta que perdió la razón, como veremos en el capítulo 4, que finalmente llegó a conocer la verdad acerca de Dios. Así que Nabucodonosor no cambió debido a la visión. Dios puede hablarle a alguien que no cree, y eso no significa necesariamente que esa persona se convertirá. Por otro lado, Daniel fue recompensado y recibió una posición importante en un imperio pagano. ¿Y qué persona tan bondadosa era Daniel? Él dijo a Nabucodonosor, «No habría podido explicarte este sueño si mis 3 amigos no hubieran orado conmigo». Gracias a esto, sus 3 amigos también compartieron la recompensa. Esto nos dice mucho sobre el carácter de Daniel. ¿Y qué podemos decir acerca de Dios, el verdadero héroe de esta historia? Él es el Dios que responde oraciones, el Dios que revela secretos, el Dios que conoce el futuro, el Dios que salva vidas y el Dios que controla la historia. La historia no es algo aleatorio ni producto del azar. Se está moviendo hacia el cumplimiento del plan de Dios. La estatua nos enseña una cosa principal. Un día, todo lo que los hombres han construido será destruido. Cada civilización y reino humano desaparecerá. Pero la piedra nos enseña que un día el reino de Dios vendrá y durará para siempre. ¿Estamos viendo el ascenso del anticristo? ¿Se está descifrando la profecía de Daniel? ¿Ya están surgiendo las 10 naciones de los últimos tiempos? Imagina esto, naciones formando alianzas, poderes elevándose por todo el mundo y con antiguas profecías desarrollándose ante nuestros ojos. Podríamos estar presenciando el ascenso de las 10 naciones profetizadas en el libro de Daniel. ¿Estamos más cerca del fin de los tiempos de lo que pensamos? Quédate, porque lo que estamos a punto de descubrir podría dejarte asombrado y ver las noticias de una manera completamente nueva. Con la segunda mitad de Daniel, nos adentramos en una parte muy diferente de este libro. Pasamos de hablar de eventos que ya ocurrieron a cosas que sucederán en el futuro. Solo la palabra de Dios puede hacer esto. Otras personas podrían intentar adivinar o estudiar las estrellas, pero solo Dios puede decirnos exactamente lo que sucederá. Daniel se fue a la cama y tuvo un sueño. En este sueño, Dios le dio seguridad sobre el futuro. Dios le mostró algo tan importante que, incluso cuando Daniel despertó, lo vio nuevamente en una visión. En la Biblia, la palabra visión significa algo que se ve mientras estamos despiertos, mientras que un sueño es algo que vemos mientras estamos dormidos. Ambos pueden venir del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo habla a las personas, la Biblia dice que los viejos sueñan sueños y los jóvenes ven visiones. Estas imágenes cobran vida en nuestras mentes y Dios las usa para decirnos cosas. En el sueño de Daniel,
Dios levantó el telón que oculta el futuro de nosotros. Tal vez vino en forma de un sueño, porque si Daniel hubiera estado despierto, podría haber discutido o tratado de interpretarlo de otra manera. Pero en un sueño, tendemos a aceptar cosas extrañas, las cosas como si fueran normales, ¿verdad? Tal vez incluso hables con personas en el sueño y les hagas preguntas, tal como lo hizo Daniel. Él le preguntó a un ángel en su sueño qué significaba todo, y el ángel se lo explicó. Cuando Daniel despertó, vio la visión tan vívidamente como antes. Rápidamente tomó algo para escribir en su diario de cabecera y anotó todo. Así es como tenemos esta parte de la palabra de Dios hoy, escrita para que podamos aprender de ella. Ahora, echemos un vistazo a este sueño y su significado. Este capítulo se divide de manera muy ordenada en 7 partes. Estas 7 características se pueden agrupar en 4 y 3, lo que facilita nuestra comprensión. Vamos a analizarlas más de cerca juntos. Luego, el sueño cambia completamente, y Daniel ve 3 figuras humanas. Una de ellas es un hombre muy viejo llamado el Anciano de Días. Otra es un hombre joven llamado Hijo del Hombre. Y el tercer grupo está compuesto por muchas personas llamadas Santos del Altísimo. Así que, en la primera parte del sueño, Daniel ve animales, y en la segunda parte, ve humanos. Pero necesitaremos examinar eso más detenidamente más adelante. Las 2 partes del sueño son muy diferentes. Por ejemplo, los animales de la primera parte del sueño emergen del mar, están ascendiendo, pero en la segunda parte del sueño, los humanos están rodeados por nubes, y el enfoque está en el cielo, no en el mar. Algo parece estar descendiendo desde arriba. En la primera parte hay monstruos que ascienden, pero en la segunda parte hay algo majestuoso bajando. Los 4 animales en el sueño son aterradores y feroces. Atacan a otros y parecen causar problemas. Cada uno parece hacer daño y luego desvanecerse hasta que aparece el cuarto, que es el peor de todos. Así que la primera parte del sueño se siente aterradora y amenazante, mientras que la segunda parte es más reconfortante y alentadora. Aunque el sueño es como una pesadilla, Daniel termina sintiéndose un poco mejor. Está pálido y tembloroso, pero sabe que el sueño tiene un final bueno o sagrado. Ese es el sueño. 7 cosas en total. Primero, 4 animales. Luego, 3 figuras humanas. Ahora, ¿qué significa el sueño? Necesitamos averiguarlo. Daniel no entendió el sueño al principio, así que tuvo que preguntar a alguien por su significado. Comencemos con los 4 animales aterradores y lo que representan. Tenemos una ventaja sobre Daniel porque tenemos la Biblia, que incluye el libro de Apocalipsis. El Apocalipsis también se llama la revelación, que significa destapar o revelar. En los capítulos 13 y 14 de Apocalipsis encontramos mucha información sobre el sueño de Daniel, especialmente sobre el 4 animal. La Biblia nos da pistas para ayudarnos a entender estas cosas. Cuanto más leo la Biblia, más me doy cuenta de que ella misma se explica. No siempre necesitas otros libros para entenderla. El Antiguo Testamento ayuda a explicar el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento ayuda a explicar el Antiguo. El Apocalipsis es como una explicación más profunda del libro de Daniel, y el Apocalipsis están estrechamente conectados. Vamos a ver los animales en el sueño de Daniel. El ángel le dice a Daniel que los animales representan imperios y gobernantes. No es raro que los imperios usen animales extraños para representarse a sí mismos. Piensa en el unicornio. No existe, pero aún así se utiliza para representar al Imperio Británico. Junto al león en las puertas de Ishtar en Babilonia, hay una imagen de un animal extraño con cabeza de serpiente, cuerpo de león y garras de águila. Estos 4 animales extraños en el sueño de Daniel, formados por partes de diferentes animales, representan imperios y gobernantes en la tierra. El mar en el sueño es como un océano tormentoso, con vientos soplando desde todas las direcciones, norte, sur, este y oeste. La Biblia dice que estos son los 4 vientos que agitan el mar como un gran huracán, lo que muestra lo caótica y tormentosa que ha sido la historia humana. Las personas siempre están cambiando, y el mapa del mundo cambia casi tan rápido como el clima. Si compras un libro de mapas,
se desactualizará en 5 años, porque las fronteras habrán cambiado. Es como los mapas del tiempo que ves en la televisión todas las noches. Las cosas siempre se mueven y cambian. De esta historia humana tan desordenada y tormentosa, surgen 4 animales. ¿Pero qué representan los vientos? La Biblia no lo dice, pero te daré mi mejor suposición. En la Biblia, la palabra viento es la misma que las palabras espíritu y aliento, por lo que estos 4 vientos o espíritus podrían ser espíritus malignos que influyen en la historia humana. Estos espíritus agitan. Los espíritus malignos agitan y sacan todo tipo de cosas crueles y salvajes. De este caos, provocado por estos espíritus malignos, surgen 4 bestias o animales. ¿Pero quiénes son? ¿Qué imperios representan? Quiero ser honesto contigo. Existe una forma tradicional de explicar esto, que ha sido usada durante mucho tiempo. La mayoría de las personas cree que es la respuesta correcta, pero yo no lo creo. Te explicaré por qué. Primero, déjame contarte sobre la visión tradicional, porque tal vez hayas aprendido esta explicación antes. La visión tradicional dice que los capítulos 2 y 7 hablan de los mismos imperios. Recuerda la gigantesca estatua en el sueño de Nabucodonosor. La cabeza y los hombros, el pecho y los brazos, el vientre y las piernas representaban 4 imperios: Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Esto es cierto para el capítulo 2. Así que la gente se pregunta, ¿no podrían estas 4 bestias en el capítulo 7 también representar Babilonia, Persia, Grecia y Roma? Suena posible, pero no creo que encaje. Déjame darte 4 razones por las que esto no funciona, y luego compartiré una mejor explicación. Primero, la historia de esos 4 imperios no coincide con los detalles de estos animales. Hay algunas grandes diferencias. Por ejemplo, Roma nunca tuvo 10 gobernantes al mismo tiempo. El Imperio Romano nunca tuvo 10 cuernos. Grecia no comenzó con 4 gobernantes, comenzó con 1, Alejandro Magno, pero esta bestia tiene 4 cabezas desde el principio. Hay otras diferencias importantes también. La razón más importante es que estos imperios no surgieron durante un período de caos mundial. La segunda gran razón es que Persia y Grecia son mencionados en el capítulo 8. Persia es descrita como un carnero y Grecia como una cabra. Ahora, si Dios los está llamando de otra manera aquí, sería confuso. La tercera razón es aún más fuerte. Daniel recibe la indicación en el sueño de que las 4 bestias aparecerán en el futuro, pero cuando Daniel tuvo este sueño, Babilonia ya estaba en decadencia, por lo que no puede estar hablando de Babilonia en este caso. El último argumento para mí está en el versículo 12, que dice que las primeras 3 bestias, aunque pierden su poder para gobernar el mundo, seguirán existiendo después de que la 4ª bestia sea completamente destruida. Esto es lo que la Biblia claramente afirma. Así que el león, el oso y la pantera representan reinos que seguirán existiendo incluso cuando el 4º reino ya no esté. Ahora bien, si esto es cierto, no se puede hacer que Babilonia, Persia, Grecia y Roma encajen en estas 4 bestias. Ahora, veamos quiénes son estas bestias. Comenzaré con la 4ª, porque es la más fácil de identificar, es la más clara y tiene más pistas. Además, es la bestia más importante de las 4. De hecho, la Biblia nos da 21 versículos sobre esta bestia, pero solo 3 sobre las otras 3, lo que nos indica que el punto principal de todo el sueño es sobre esta 4ª bestia. Es la parte más significativa de toda la visión. Aquí es donde el libro de Apocalipsis nos ayuda, ya que habla del último reino mundial. El último reino en la historia humana será descrito como una bestia con 10 reyes. El último reino que gobernará el mundo tendrá 10 reyes, tal como se muestra en el sueño de Daniel. ¿Te suena familiar? El libro de Apocalipsis también menciona algo sorprendente. Esta última bestia tomará características de las 3 primeras bestias. Tendrá la boca de un león, el cuerpo de un leopardo y los pies de un oso. Esto significa que el último reino tendrá algunas de las mismas características que las 3 primeras bestias. Además, Apocalipsis nos dice que de esos 10 cuernos,
Uno se convertirá en el más fuerte. Este cuerno se transformará en el último dictador mundial, al que Apocalipsis le da el nombre de Anticristo. La palabra anti no solo significa en contra, sino también en lugar de. Así que el Anticristo es alguien que se pondrá en lugar de Cristo. El último líder mundial, según la Biblia, será un dictador que controlará todo el mundo. Esta es la última etapa de la historia mundial. Este líder ascenderá al poder mediante métodos crueles y violentos, aplastando a cualquiera que se interponga en su camino. Por eso, la cuarta bestia tiene dientes de hierro y garras de bronce, ya que es despiadada y poderosa. Si esto es cierto, entonces sabemos quién es la cuarta bestia, y cuando aparezca en la historia, lo reconoceremos. Te lo aseguro, al final de los tiempos habrá un reino con 10 gobernantes. Daniel nos dice que de esos 10 líderes, 3 perderán su poder y serán removidos de sus países o estados dentro del imperio mundial. Luego, un pequeño líder llamado el Cuerno Pequeño se levantará. Este líder se apoderará primero de esos 3 líderes y luego controlará a los otros 7, convirtiéndose en un dictador mundial. Cuando esto suceda, sabremos que estamos en la última etapa de la historia humana. Este Cuerno Pequeño es descrito como un hombre malvado que controlará todo. Tendrá una gran boca y unos ojos que cautivarán a la gente. Usará la radio y la televisión para obtener poder sobre el mundo. La Biblia dice que intentará hacer lo mismo que se intentó en la Revolución Francesa. Cambiará leyes, tiempos, estaciones e incluso los días de la semana. Una de las cosas que hará será eliminar la semana de 7 días. El domingo desaparecerá por completo. Durante la Revolución Francesa, se intentó una semana de 10 días para eliminar el domingo, y este hombre hará lo mismo. Todas las leyes de Dios que nos enseñan cómo vivir y tratarnos unos a otros, Él las cambiará porque es el Anticristo. Quiere hacer sus propias leyes para las personas en lugar de seguir la ley de Cristo. La Biblia también dice que luchará contra el pueblo de Dios. Los cristianos sufrirán terriblemente durante este tiempo, pero gracias a Dios, Él promete que este sufrimiento solo durará un tiempo corto, 3 años y medio. Dios dice, he limitado esos días, los he acortado 3 años y medio, y se habrán acabado. Eso es todo lo que le permitiré. Este tiempo de 3 años y medio se menciona varias veces en el libro de Apocalipsis. A veces se llama 3 años y medio. A veces 42 meses y otras veces el mismo número de días. Es un tiempo establecido en el que el poder de Dios se hará evidente. La gente enfrentará grandes dificultades. El libro de Apocalipsis también nos dice que las personas necesitarán un número especial en sus frentes para poder entrar a una tienda y comprar comida. Este número probablemente estará relacionado con una cuenta, pero sin él no se podrá comprar nada. El pueblo de Dios, los santos, se negará a aceptar ese número. ¿Te imaginas lo difícil que será la vida para las familias durante este tiempo? Este es el último bestia del que habló Daniel. Apocalipsis nos da aún más detalles sobre lo que vio Daniel. A este tiempo se le llama la Gran Tribulación o la Gran Angustia. Este será el último imperio en la historia mundial, el punto culminante del poder de Satanás. Satanás pondrá a un dictador humano para gobernarlo todo. Honestamente, espero que ni nosotros ni nuestros hijos estemos vivos cuando esto suceda, pero los signos muestran que podríamos estarlo, por lo que necesitamos orar para que Dios nos prepare. Aún no puedo señalar con exactitud quién será. No puedo decirte de qué líder o país provendrá este anticristo. Él aún no ha aparecido. Sin embargo, la gente a menudo le gusta adivinar, señalando a líderes mundiales y diciendo, este es él. El apóstol Juan incluso dijo que ya hay muchos anticristos en el mundo, pero el gran anticristo aún no ha llegado. Hay muchas personas que quieren actuar como Cristo, que quieren ser salvadores de su pueblo. Algunos quieren ser adorados, hacer leyes o cambiarlas. Estos son los anticristos menores, pero el que estamos esperando aún no ha llegado. Cuando lo haga, no necesitaré decirte quién es. Con todo lo que he dicho, sabrás. Ya lo sabrás y te darás cuenta de que estamos en los momentos finales. ¿Qué pasa con las otras 3 bestias?
Estas son tres potencias mundiales que surgirán antes del último imperio. Perderán su fuerza, pero seguirán existiendo como naciones cuando aparezca el último, y sobrevivirán incluso después de su desaparición. ¿Tenemos alguna pista sobre quiénes son? Hay un principio bíblico que seguir. Las naciones y los imperios mencionados en la Biblia, todos tuvieron alguna conexión con la Tierra Santa de Dios. Es por eso que, por ejemplo, China no se menciona, ya que no ha tenido ninguna relación con la Tierra Santa. También es por eso que Estados Unidos no se menciona directamente. Así que debemos centrarnos en las naciones que han tenido una relación directa con Jerusalén, Israel o la Tierra Santa. Babilonia, Persia, Grecia y Roma encajan en este patrón, por lo que están en Daniel capítulo 2. Pero, ¿existen naciones o imperios modernos que coincidan con estos símbolos? Lo que voy a compartir ahora es mi opinión personal. Podrías llamarlo especulación, pero creo que vale la pena decirlo. ¿Qué imperio podría ser simbolizado por un león que tuvo tratos con Jerusalén? Creo que es el Imperio Británico, desde 1917, cuando el general Allenby entró en Jerusalén, hasta 1948, cuando Gran Bretaña se retiró. Durante ese tiempo, fuimos responsables de la ciudad santa de Dios. Queriéndolo o no, nos vimos arrastrados al Medio Oriente. Sí, hicimos promesas contradictorias a los árabes y a los judíos, razón por la cual ninguno de los dos grupos confía en nosotros ahora, pero aún así estuvimos involucrados, y creo que eso nos convirtió en parte del plan de Dios, plan en la historia. Entonces, ¿dónde encajan las alas de águila? El león es el rey de las bestias, y el águila es el rey de las aves. En esta visión, las alas de águila podrían representar a Estados Unidos. Una y otra vez, la fuerza y el poder de Estados Unidos han venido a nuestro rescate. El mundo occidental de habla inglesa ha estado unido, pero aquí está la parte interesante de la visión. Las alas y el león se separan y comienzan a actuar por separado. El león se queda sin las alas. El león británico, que alguna vez gobernó un vasto imperio, ha sido reducido al tamaño de una sola nación. Ya no somos una potencia mundial, y debemos aceptarlo. Ahora somos una nación ordinaria, tratada como todas las demás. Por eso algunos nos llaman el león sin dientes. Ya no somos un poder que inspire temor. ¿Podría ser esto lo que la visión nos muestra? Si creemos haber descifrado la primera bestia, pasemos a la segunda y preguntemos, ¿qué imperio podría estar simbolizado por un oso? ¿Qué nación se está involucrando más en el Medio Oriente y comenzando a afectar al pueblo de Dios allí? Para mí, la respuesta es tan clara como el día. Es Rusia. El oso es un animal torpe, no muy inteligente, pero feroz, y ataca con pura fuerza y peso. Una de las cosas más interesantes en el texto hebreo es que el oso se describe como levantado de un lado, extendiendo una pata en una dirección, pero pareciendo temeroso de extender la otra. Para mí, esto encaja perfectamente con el oso ruso extendiendo sus garras. Potencias mundiales surjan, el próximo imperio simbolizado por una pantera con 4 gobernantes, probablemente será el siguiente en escena. Ahora mismo, no veo ningún imperio que coincida con la pantera y los 4 gobernantes, pero si en los próximos años aparece una potencia mundial dirigida por 4 líderes que mantengan al mundo como rehén, tendríamos pruebas sólidas de que estas interpretaciones son correctas. Así que digo, mantén un ojo en el mundo árabe. El texto hebreo sugiere que esta bestia tendrá el poder de mantener al resto del mundo a su merced. Ahora hay algo más sobre esta tercera bestia que aún no veo en ninguna parte del mundo. ¿Recuerdas los 4 vientos mencionados al principio? Dice que los vientos del norte, sur, este y oeste agitaron el mar. Si el león representa al Imperio Británico, que vino del oeste, y el oso representa a Rusia, que vino del norte, entonces las siguientes potencias deben venir del sur o del este de la Tierra Santa. Así que estoy buscando algo que surja del sur o del este, tomando el control y manteniendo al resto del mundo a raya. Esto es solo mi opinión, pero creo que tiene más sentido que intentar encajar Babilonia, Persia,
Grecia y Roma, en un patrón que no parece funcionar. Lo que puedo decir con certeza es que estas son las últimas 4 potencias mundiales que afectarán directamente al Medio Oriente. Cuando estas cosas sucedan, sabremos exactamente en qué momento de la historia nos encontramos. La palabra de Dios tiene todo lo que necesitamos para entender los tiempos en los que vivimos. Por eso estoy observando y esperando. Si las cosas suceden tal como la Biblia describe, sabremos que nos acercamos al clímax de la historia, el momento que Dios ha estado preparando. Es posible que incluso estemos viviendo en medio de él ahora mismo. Los granos de arena del tiempo podrían estar agotándose. Ahora, vamos a ver algo más positivo y maravilloso. Enfoquémonos en lo que Daniel vio en su sueño. La escena cambia de la tierra al cielo, tal como en el libro de Apocalipsis. Un momento estás mirando las dificultades en la tierra, y al siguiente, estás viendo la perspectiva del cielo. El cielo y la tierra están conectados. Dios está allí, observando y controlando la tierra, juzgándola. Él decide lo que sucederá mañana, permite que ocurran las cosas y pondrá fin a todo. Hay 3 cosas a notar aquí. Primero, el anciano de días. Esta es la única vez en la Biblia donde Dios es representado como una figura humana. Se le describe como un hombre mayor sentado en un trono con ruedas. Pero la vejez no está destinada a hacer que Dios parezca débil o frágil, sino que muestra que Él siempre ha estado allí. Mientras las bestias suben y caen, mientras los imperios humanos vienen y van, Dios permanece constante. ¡Qué hermoso nombre, el anciano de días! En un himno cantamos, inmortal, invisible, Dios sabio único. Él es el gobernante más antiguo de la tierra, lo que significa que siempre ha gobernado. Estas potencias humanas solo están jugando sus juegos aquí abajo, mientras Dios observa, controla y permite todo. Él sabe exactamente lo que hará. La imagen de Dios aquí es impresionante. Imagina una pila de libros y Dios los está abriendo, leyendo de ellos. ¿Qué son estos libros? Son registros de todo lo que las personas han hecho en la tierra. No importa si llevas un diario, Dios tiene un registro de tu vida. ¿Sabías que en el cielo hay un registro escrito para cada día de tu vida? Piensa en lo que escribes en tu diario. ¿Incluyes tus errores y pecados? En realidad, es un buen hábito si lo haces. Cuando escribes, simplemente estás copiando lo que ya está escrito en el diario de Dios sobre ti. Dios lee estos libros para decidir qué hacer con las personas. Desde el trono de Dios, miles de ángeles están listos para seguir sus órdenes. Esperan a que Él diga, bajen a la tierra y hagan esto. Multitudes de personas están reunidas alrededor del trono, esperando. Desde el trono, ríos de fuego fluyen, mostrando el juicio de Dios. El fuego hace 2 cosas: quema lo que es inútil, como la basura, y refina lo que es valioso, como el oro. Este fuego del trono de Dios muestra su juicio. ¿Qué está pasando aquí? Te lo diré. Dios está decidiendo qué hacer con la historia humana. Él está leyendo los libros y decidiendo qué sucederá a continuación. Dios mira la 4ª bestia y lee sus libros. Cuando da la orden, sus ángeles la ejecutarán. La siguiente persona que Daniel ve es más joven, como un hijo de hombre. Observa esa frase. Hijo de hombre. No está en todas las traducciones, pero sí en el hebreo original. Este hijo de hombre está de pie sobre las nubes, y las nubes lo llevan hasta el trono, donde el anciano de días le da una corona. Luego, el hijo de hombre es llevado nuevamente por las nubes de regreso a la tierra. Es una escena increíble. ¿Quién es este hijo de hombre? Es Jesús. ¿Sabías que este era el título favorito de Jesús para sí mismo? ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús se llamaba a sí mismo Hijo de Hombre tan a menudo? Podría haberse llamado Hijo de Dios, pero en su lugar dijo cosas como: el Hijo de Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido, y el Hijo de Hombre será entregado en manos de los hombres. ¿Por qué usaba ese título? La respuesta está en el libro de Daniel. Aquí tienes la prueba. Solo en el Evangelio de Lucas Jesús se llama a sí mismo Hijo de Hombre 27 veces. Cuando Jesús estaba siendo juzgado ante Anás y Caifás, le preguntaron: ¿eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente?
¿Sabes lo que respondió Jesús? Yo soy, que es el nombre de Dios, y luego agregó, verán al Hijo de Hombre venir sobre las nubes del cielo. Estaba citando este versículo de Daniel. No hay duda de que el Hijo de Hombre es Jesús. Aquí estamos viendo a Jesús, el Hijo de Hombre, y a Dios, el Anciano de Días. Dios le ha dado todos los reinos del mundo a Jesús. Ahora, demos el siguiente paso. Dios el Padre le da los reinos del mundo a Jesús, y Jesús viene con nubes de gloria. ¿Alguna vez has visto nubes que se vean majestuosas? Tal vez hayas volado en un avión por encima de las nubes y hayas visto lo hermosas que son cuando el sol brilla sobre las nubes esponjosas y brillantes. Lucen como el cielo. ¿Sabes cuál es el color favorito de Dios? Es blanco. En este pasaje, su ropa es blanca y su cabello es blanco como la nieve. El blanco es el color del cielo, el color de la majestad de Dios. El Hijo de Hombre viene con estas nubes brillantes y gloriosas. Aquí está la parte asombrosa. El Hijo de Hombre no va a mantener este reino solo para él. Lo compartirá con su pueblo, los santos del Altísimo. Daniel ve 3 grupos. Un hombre viejo que es una representación de Dios. Un hombre joven que es una representación de Jesús. Y un gran grupo de personas que representa a los santos del Altísimo. Aquí está la verdad. Los santos del Altísimo, aquellos que creen en Jesús, un día gobernarán el mundo con Él. ¿No es increíble? Imagina que eres parte del gobierno del reino de Dios. Cuando los reinos de este mundo se conviertan en el reino de Cristo, Él compartirá su reinado con su pueblo, y ellos gobernarán con Él para siempre. Probablemente has oído a los coros cantar, Él reinará por los siglos de los siglos. Pero aquí está la parte asombrosa. Nosotros reinaremos con Él por los siglos de los siglos. La Biblia lo dice. Recuerda que líderes como Hitler afirmaban que sus imperios durarían 1000 años, pero cayeron en menos de 20. En Daniel 7 vemos que los santos tendrán un reino que durará para siempre. 1000 años es nada comparado con la eternidad. Deja que esta verdad se asiente en tu corazón. El Antiguo de Días le dice al Hijo del Hombre, el reino es tuyo. Luego, el Hijo del Hombre les dice a los santos, el reino es vuestro. En Cristo todas las cosas son nuestras. No hay duda sobre esta parte de Daniel 7. Es una promesa a la que podemos aferrarnos. Este es el punto que quiero que observes. Estoy seguro de que tengo razón sobre la cuarta bestia, y en esto estoy absolutamente seguro de que reinaríamos con él. Así que hemos interpretado el sueño. Ahora, tal vez te preguntes, ¿cómo esto me ayuda a vivir mi vida? Tal vez pienses que todo suena como algo lejano y te sientas confundido, buscando consuelo y ayuda real para tu vida diaria. Déjame decirte algo. Te he estado dando la mejor ayuda que puedo y la mejor ayuda que necesitas. Y te diré por qué con 2 razones, ambas comenzando con la letra H. Primero, quiero que tengas la virtud cristiana de la esperanza. A menudo olvidamos la esperanza. La Biblia dice que la fe, la esperanza y el amor son las 3 cosas que perdurarán para siempre. Hablamos mucho sobre la fe, hablamos aún más sobre el amor, pero rara vez hablamos sobre la esperanza, aunque es una de las virtudes más importantes en la vida cristiana. Lo que he intentado hacer es fortalecer tu esperanza. He escuchado a tantas personas decir, no sé qué va a pasar, pero nunca he escuchado a un cristiano decir eso. ¿No es interesante? Un cristiano sabe que no decimos, no sé qué va a pasar. En su lugar decir, sé lo que viene, y eso nos permite ayudar a los demás. Cuando alguien dice, no sé qué va a pasar, puedes decir con amor, yo sé, ¿quieres escucharlo? Diles que un día todas las dictaduras y reinos del mundo desaparecerán. La civilización humana se desvanecerá, y en su lugar vendrá el reino de Dios. Jesús regresará para reinar, y si creemos en Él, podremos reinar con Él. Eso es esperanza. En la Biblia, la esperanza no es algo de lo que no estés seguro, como cuando alguien dice, espero que suceda. No, en la Biblia, la esperanza significa que sabes que sucederá. Mientras estudiamos estos últimos capítulos de Daniel, deja que tu esperanza crezca. En un mundo que no sabe a dónde va, nosotros podemos decir con valentía, sabemos,
La segunda cosa es esta. Espero que este estudio te haya hecho pensar en la santidad. ¿Por qué? Porque si vas a reinar con Jesús, necesitas prepararte. Imagina que eres un príncipe o princesa que sabe que algún día tendrás la responsabilidad de gobernar. El rol que Cristo te dé en su reino dependerá de cuán fiel seas ahora. Si has sido fiel en las cosas pequeñas, Él podrá confiarte cosas grandes. Tu posición en su reino depende de cómo vives tu vida esta semana y cómo respondes a su gracia. La Biblia dice que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Eso significa que debemos vivir como realeza ahora mismo. Necesitamos actuar con la dignidad de los hijos reales de Dios. Eso es algo práctico, ¿verdad? Jesús nos está formando para ser un reino de sacerdotes para Dios, por lo que debemos vivir vidas dignas y prepararnos para la responsabilidad que Él nos dará. Pensar en el futuro y en el regreso de Jesús en gloria debe inspirarnos a vivir vidas santas. ¿Es esto solo especulación? No. Se trata de cómo manejas tu vida diaria, tus tareas, tu trabajo, y cómo te comportas mañana por la mañana. ¿No es emocionante? La palabra de Dios nos muestra la gran imagen de la historia y hacia dónde se dirige todo, y ahora nos está preguntando, ¿te estás preparando? Si no lo haces, no importa cuánto digas que crees, la gente tendrá dificultades para confiar en ti. Pensarán, si esto es cierto, ¿por qué tu vida no lo refleja? Las 70 semanas de Daniel, la profecía más precisa sobre los últimos tiempos. Daniel 9:24-27. Si quieres entender lo que está sucediendo en el mundo, necesitas leer las noticias, pero los periódicos solo pueden decirte tanto. Pueden informar sobre el pasado y el presente, pero eso no es suficiente para entender la gran imagen de lo que realmente está ocurriendo. La Biblia, por otro lado, es mucho más poderosa e importante. Si más personas leyeran sus Biblias en lugar de los periódicos, entenderían lo que está pasando en el mundo y en nuestro país. Todo está en la Biblia. El libro de Daniel, por ejemplo, es una mezcla de historia y profecía. La historia nos dice lo que ocurrió en el pasado, y la profecía nos muestra lo que sucederá en el futuro. La Biblia es muy precisa con respecto a las fechas en cuanto a la historia. En Daniel capítulo 9 vemos algo asombroso. Dios permite que las personas sepan no solo lo que sucederá, sino también exactamente cuándo ocurrirá, incluso con cientos de años de antelación. Solo Dios puede hacer eso. Puede contar la historia de los eventos 5 siglos antes de que ocurran. Ahora, echemos un vistazo más de cerca a este capítulo. Comenzamos con la promesa que se encuentra en las Escrituras. Todo comienza con Daniel, que tenía 87 años en ese momento, leyendo la Biblia. Nunca eres demasiado viejo para leer la palabra de Dios. Una vez le preguntaron a una mujer anciana por qué seguía leyendo la Biblia a su edad, y ella respondió, «Estoy estudiando para mis exámenes finales». Daniel, incluso a los 87 años, seguía siendo un estudiante de la palabra de Dios. Valoraba la Biblia más que cualquier otro escrito, y leía las Escrituras con cuidado debido a los tiempos que estaba viviendo. Esto ocurrió durante el primer año del reinado del rey Darío sobre Babilonia, después de que ésta fuera conquistada. ¿Qué buscaba Daniel? Quería entender el plan de Dios para los grandes cambios que ocurrían en su mundo. Babilonia había caído. Su último rey, Belsasar, había muerto después de hacer una fiesta salvaje. Los persas habían tomado el control, y Ciro, el rey de Persia, había nombrado a su sobrino Darío como gobernante de Babilonia. Daniel había regresado a una posición importante como líder en el gobierno, pero no era como la mayoría de los políticos que ignoran a Dios. Daniel seguía leyendo la Biblia y buscando sabiduría en la palabra de Dios. La pregunta que tenía Daniel en su mente era esta: ¿cómo afectará el cambio de gobierno al pueblo de Dios ahora que estaban bajo el dominio de los persas? ¿Significaba eso finalmente podrían regresar a su propia tierra y recuperar la libertad que una vez tuvieron? ¿Traería este nuevo gobierno libertad? Era una pregunta justa, ya que fue el cruel tirano Nabucodonosor quien había llevado a Daniel y a cientos de otros lejos de sus hogares. Unos años más tarde, Nabucodonosor incluso destruyó Jerusalén.
incendiándola hasta los cimientos. Por lo tanto, naturalmente, Daniel se preguntaba si este nuevo gobierno significaría libertad para su pueblo. Pero en lugar de ir directamente a Darío, el nuevo rey, o a Ciro, el nuevo emperador, Daniel fue a Dios con su pregunta. Aunque Ciro sería el que eventualmente les concedería la libertad, Daniel primero le preguntó a Dios: Señor, ¿qué dices tú? ¿Qué sigue en tu plan? Antes de orar, Daniel estudió la palabra de Dios. Esto nos enseña lo importante que es prestar atención a lo que Dios ya ha dicho antes de pedirle nuevas respuestas. Claro que Daniel no tenía toda la Biblia como la tenemos nosotros, no tenía el Nuevo Testamento, y hasta partes del Antiguo Testamento aún se estaban escribiendo, algunas de ellas por el propio Daniel en su propio diario. Pero Daniel sí tenía acceso a libros que registraban las palabras de Dios a los profetas anteriores. Uno de esos profetas era Jeremías, un hombre del que Daniel había oído hablar cuando era un joven en Jerusalén. Jeremías había sido una figura solitaria, a menudo llamado pesimista por las duras verdades que predicaba, mientras que la mayoría de los profetas de su tiempo decían que la paz estaba por llegar. Jeremías decía que la guerra se acercaba, mientras que otros decían que todo estaba seguro. Él profetizaba que el exilio estaba cerca. Incluso después de que comenzara el exilio y los primeros grupos de personas fueran llevados en cadenas, los falsos profetas aseguraban que no debían preocuparse, que solo duraría un par de años. Pero Jeremías los advertía: no, serán 70 años antes de que puedan regresar. Jeremías no era un predicador popular, no hacía que la gente se sintiera bien y reconfortada después de escuchar sus mensajes. En cambio, sus palabras los molestaban porque desafiaban su falsa sensación de paz y seguridad. Muchos dejaban sus sermones sintiéndose enojados, no alentados. Jeremías sabía que todo lo que Dios hace tiene un propósito. Él entendía que la tierra debía estar vacía y desolada durante 70 años. ¿Sabes por qué? Es bastante simple. Dios les había dicho que podían tener la tierra santa, pero debían cuidarla. Cada 7º año, la tierra debía descansar como un sabbat para la tierra, y eso se conocía como un descanso sabático. Durante ese año, la tierra debía estar sin cultivos. Durante 490 años, el pueblo no obedeció este mandato. Los agricultores seguían plantando sin descanso, solo preocupados por hacer dinero. Eran codiciosos, y no les importaba darle un descanso a la tierra. Después de 70 años, la tierra estaría lista para que ellos regresaran. Cuando Dios establece un tiempo específico, siempre tiene un propósito. Nunca hace las cosas sin razón. Daniel estaba leyendo el libro de Jeremías porque Daniel quería saber cuándo podrían regresar a su tierra y ciudad. Su corazón probablemente dio un brinco cuando leyó acerca de los 70 años, porque se dio cuenta de que ya llevaban aproximadamente 67 años lejos de su hogar. Daniel ya estaba en sus 80, y probablemente se preguntaba si llegaría a ver ese momento, pero podía percatarse de que el tiempo se estaba acercando. A medida que Daniel seguía leyendo Jeremías, encontró la respuesta. La respuesta estaba en los capítulos 25 y 29 de Jeremías. Si lees el capítulo 29, verás que Dios conectó la promesa de regresar a Jerusalén con una condición. Si me buscas de todo corazón, me encontrarás, y yo te escucharé y te responderé. Esto significaba que la promesa no era automática. El pueblo necesitaba orar. Dios dijo que después de 70 años, si lo invocaban, Él los escucharía y pondría fin a su esclavitud. Daniel se dio cuenta de algo asombroso. Los 70 años casi habían terminado, pero nadie estaba orando. No lo podía creer. Podían regresar si oraban, pero nadie estaba clamando a Dios. Daniel no culpó a los demás ni se enojó con ellos por no orar, sino que decidió comenzar a orar él mismo. Daniel se preparó para orar de una manera muy seria. No solo dijo una oración rápida, sino que hizo un plan. Se dio cuenta de que sus elegantes ropas de primer ministro no eran adecuadas para el tipo de oración que necesitaba hacer. Así que se vistió con saco, se cubrió de ceniza e incluso dejó de comer. Se dispuso de corazón a buscar el rostro de Dios y orar por el cumplimiento de la promesa.
Es cierto que Daniel vivió lo suficiente como para ver regresar al primer grupo, aunque él mismo no regresó. Mientras Daniel leía los escritos de Jeremías, la gravedad de los pecados de su nación lo golpeó fuertemente. Se dio cuenta de lo culpables que eran. Dios había sido tan bueno con ellos, los sacó de Egipto, les dio su propia tierra, sus leyes y advertencias tanto orales como escritas. Dios les había dicho que si no usaban correctamente la tierra, la perderían. Envió profeta tras profeta para advertirles, pero no escucharon. Ignoraron a los profetas mientras estaban vivos, y luego construyeron monumentos para honrarlos después de que murieran. Daniel estaba tan convencido de esto, que pidió a Dios que no demorara más. Quería una respuesta inmediata, y oró con valentía porque se basaba en las sólidas promesas de Dios. Mientras Daniel oraba, el ángel Gabriel apareció ante él. ¿No es increíble? La Biblia dice que Gabriel tocó a Daniel. Daniel oró pidiendo una respuesta inmediata, y Gabriel apareció. Había pasado 10 años desde que Daniel vio a Gabriel, pero esta vez no tuvo miedo. Entendió lo que estaba sucediendo. La oración de un hombre puede cambiar toda una nación. Si ese hombre es como Daniel, una oración como la de él mueve los cielos. Gabriel le dijo a Daniel que en cuanto comenzó a orar, Dios le ordenó que viniera. Imagina eso. Gabriel viajó desde el cielo hasta la habitación de Daniel antes de que terminara de orar. Gabriel le dijo: Daniel, Dios me envió para decirte cómo va a responder tu oración. Gabriel también le hizo saber a Daniel que era muy amado por Dios. La Biblia Niv dice que Daniel era altamente estimado. Dios ama a personas como Daniel porque viven de una manera en la que Dios puede bendecirlas y trabajar a través de ellas. Desde una perspectiva, Daniel obtuvo lo que quería, una respuesta inmediata, pero desde otra perspectiva, la respuesta no fue lo que Daniel podría haber esperado. Es un poco humorístico. Daniel pidió una respuesta rápida, pero Dios dijo que la respuesta tomaría 490 años. ¿Qué diferente perspectiva tiene Dios de la nuestra? Queremos las cosas de inmediato, pero Dios trabaja en su tiempo perfecto. Para Dios, 490 años son como medio día de trabajo. Nosotros nos impacientamos, pero Dios tiene todo planeado perfectamente. La Biblia dice que Dios destinó 490 años para cumplir su promesa a Daniel. Es como un sastre cortando una pieza de tela para hacer un traje. Dios dijo 70 semanas, pero la palabra semanas no significa lo que pensamos, sino 7, por lo que Dios realmente estaba diciendo 77. Al mirar la historia, está claro que esto significa 490 años. Durante 490 años, el pueblo estuvo en problemas, y Dios iba a usar otros 490 años para solucionarlos. ¿No es justo? Dios tiene sus razones para todo lo que hace. Ahora veamos brevemente estas 70 semanas o 490 años. Ha habido mucho debate sobre estos versículos y muchas interpretaciones. Compartiré la que creo que es la más simple y clara, y tú puedes estudiar el resto por tu cuenta. Lo más importante es ver que Dios sabe lo que está haciendo. A veces, las personas se quedan atrapadas en los detalles de las 70 semanas de Daniel. Un erudito bíblico incluso llamó a estos versículos el pantano sombrío de las críticas al Antiguo Testamento, y eso es cierto. Si te adentras en los argumentos sobre estos versículos, podrías no salir nunca. Pero Daniel no complicó las cosas. Él creía que la Biblia era verdadera y la tomaba al pie de la letra. Cuando la Biblia decía 70 años, él creía que significaba 70 años, y tenía razón. Hacemos el estudio bíblico más difícil de lo que realmente es cuando tratamos de encontrar significados ocultos en todas partes. La gente me pregunta, ¿sigues tomando la Biblia literalmente? Actúan como si fuera anticuado creer que la Biblia significa lo que dice. Pero una regla básica del estudio bíblico es tomarla por su significado claro, a menos que otra parte de las Escrituras diga lo contrario. Así que Daniel dijo 70 años. Eso significa 70 años. Él buscó la respuesta, y tenía razón. Así que cuando la Escritura dice otros 490 años, yo lo tomo como 490 años, y veremos que es correcto.
Toma la Biblia literalmente. Dios no quería confundirnos, no quería esconder la verdad de nosotros. Él quiere hablarte, y lo pone en palabras simples y claras. Veamos estos 4 versículos de la manera más sencilla posible. En el primer versículo, Dios dice que reservó 490 años para tratar con Israel, pero hay más. Gabriel le dice a Daniel: estás pidiendo que Israel sea perdonado y que se le quite la pena por sus pecados, pero quiero ir más allá. Quiero quitar el poder del pecado y hacerlos justos. Eso es como nosotros cuando oramos, decimos: Señor, perdona. No nos damos cuenta de que Dios quiere hacer más que solo perdonarnos. Él quiere eliminar el pecado por completo. Quiere poner fin al pecado, quitar la transgresión y hacer expiación por la iniquidad. Él quiere establecer la justicia. Quiere cumplir las visiones y las palabras de los profetas, sellarlas y guardarlas porque estarán completas. Él quiere ungir al santuario santísimo y tener un lugar santo entre su pueblo. En el versículo 24, Dios dice que le tomará 490 años, 70 semanas de años, 7. Es el mismo tiempo que les tomó caer en problemas, y tomará ese mismo tiempo sacarlos de ahí y transformarlos para que no vuelvan a hacer las cosas que les hicieron perder la ciudad en primer lugar. Esto aún no ha sucedido para Israel. Siguen pecando, y por eso siguen enfrentando dificultades en la Tierra Santa. Dios está diciendo que va a terminar el trabajo, pondrá fin al pecado, hará expiación por la iniquidad y quitará las transgresiones. Pero más que eso, establecerá una justicia eterna y hará a su pueblo justo. Él no solo quiere eliminar la pena y enviarlos de vuelta a Jerusalén, quiere quitar el poder del pecado y hacer de ellos un pueblo justo. Por eso dice que tomará 490 años. Ahora, el versículo 25 habla de las primeras 69 semanas de años, o 483 años. Esta es parte del plan de Dios. ¿Cómo lo hará? Presta atención. En estas primeras 69 semanas sucederán 2 cosas. Primero, en los primeros 49 años, 7 semanas de 7 años, aproximadamente 1, la generación en la que Jerusalén será reconstruida. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Esos 49 años nos llevan al final del Antiguo Testamento y al tiempo del último profeta, Malaquías, alrededor del 400 a.C. Durante ese periodo, bajo Esdras y Nehemías, Jerusalén fue reconstruida. Luego, deben pasar otras 62 semanas o 434 años antes de que venga el príncipe ungido, el Mesías, a esta nación. En hebreo, ungido significa Mesías, así que no hay duda de a quién se refiere. Hay un poco de dificultad con la datación exacta, porque nuestros calendarios están ligeramente desajustados. Jesús probablemente nació alrededor del 4 a.C. o 6 a.C. Dios puede contar los años de manera diferente a nosotros. Podría usar el calendario gregoriano con 365 días, o un año bíblico de 360 días, que es cómo se mide el tiempo en el libro de Apocalipsis. Veamos 2 interpretaciones. Si el mandato para reconstruir Jerusalén es el que dio Artajerjes a Esdras en Esdras 7, alrededor del 458 a.C., y contamos 483 años utilizando años de 365 días. Llegamos al bautismo de Jesús cuando el Espíritu Santo lo ungió. Por otro lado, si el mandato es el que Artajerjes dio a Nehemías en Nehemías 2, alrededor del 445 a.C., y contamos 483 años usando años de 360 días, llegamos al mes de Nisán en el 29 de Pins de Cristo, cuando Jesús entró en Jerusalén montado en un burro. De cualquier manera, poco menos de 500 años después del decreto para reconstruir Jerusalén, el Mesías vino. ¿No es asombroso el tiempo de Dios? El versículo 25 se ha cumplido. Ahora el versículo dice que después de las 62 semanas, no durante la 70ª semana. La Biblia es precisa con sus palabras. Después de que el Mesías llegue a Jerusalén, ocurrirán 2 cosas. Primero, el ungido será cortado y no tendrá nada. Eso fue exactamente lo que pasó. Solo unos días después de que Jesús entrara en Jerusalén como su príncipe, lo clavaron en una cruz. Gritaron: «Fuera con él»,
que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Lo rechazaron, y Daniel dijo que esto sucedería después de la 62ª semana, y así fue. Jesús no tomó un trono en Israel. Incluso después de su resurrección, sus discípulos le preguntaron: «Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel ahora?». Jesús respondió: «No les corresponde a ustedes saber los tiempos o las fechas que el Padre ha establecido por su propia autoridad». Claramente, el tiempo aún no había llegado. La segunda cosa que debía suceder después de las 62 semanas era que la ciudad sería destruida nuevamente. En el 70 a.C., los ejércitos romanos llegaron como una inundación a la ciudad, la destruyeron, quemaron el templo hasta los cimientos, y no ha sido reconstruido desde entonces. Estos dos eventos ocurrieron durante un intervalo después de la 62ª semana. La Biblia dice que este intervalo se llenaría de guerras hasta el fin. Esa ha sido la historia de esta tierra y esta ciudad desde entonces, una guerra tras otra. Jerusalén ha visto más guerras en los años desde que los judíos regresaron a ella que en muchos siglos antes. Puedes ver el plan de Dios desplegándose ante tus ojos. Estamos viviendo al final del versículo 26, justo en medio de las guerras mencionadas allí. Ahora llegamos al versículo 27, que habla sobre los últimos 7 años, la semana final. Esta profecía en los versículos 24 a 27 trata sobre los judíos y Jerusalén, no sobre la iglesia, los cristianos o los gentiles. Es acerca de Jerusalén y el pueblo elegido de Dios. Cuando rechazaron a su ungido, el reloj de Dios para Israel se detuvo. Permanecerá detenido hasta que comience la 70ª semana, y luego comenzará a avanzar nuevamente. En cuanto a Israel, el reloj de Dios se ha pausado. Las 70 semanas, 490 años, aún no se han completado. Esto puede ser más fácil de entender con un ejemplo. Imagina que dices que trabajaste 40 horas esta semana. Eso no significa que trabajaste 40 horas seguidas sin parar. Probablemente trabajaste 5 días de 8 horas cada uno. O supón que te pregunto cuánto tiempo has vivido en tu ciudad, y dices: nos mudamos aquí hace 10 años, pero pasamos 6 meses al año en Francia, así que supongo que hemos vivido aquí 5 años. ¿Ves? El tiempo puede sumarse de esa manera. Es lo mismo con los tratos de Dios con Israel, 490 años, pero durante la pausa entre la 69 y la 70 semana, los gentiles hemos recibido la salvación. Cuando llegue la última semana, los 7 años finales para Israel, ¿qué sucederá? Habrá un príncipe que los engañará. Este gobernante comenzará el período haciendo un tratado con ellos, y lo firmarán, pero serán engañados. A mitad de los 7 años, después de 3 años y medio, él se volverá en su contra, prohibirá su adoración, detendrá sus sacrificios y profanará su santo templo. ¿Quién es este príncipe? Ya hemos oído hablar de él antes. Se le describe en capítulos anteriores. El libro de Apocalipsis, en los capítulos 11, 12 y 13, habla sobre esos 3 años y medio, esos 42 meses, esos 1260 días de terribles tribulaciones bajo el anticristo. Este es el mismo enemigo de siempre, el último dictador mundial que desatará su odio contra los judíos. Jerusalén sufrirá más en esos últimos 3 años y medio que nunca antes, pero alabado sea Dios, porque de este sufrimiento surgirá algo increíble. Dios lo usará para prepararlos para la última parte de su historia. Jesús volverá, Cristo vencerá al anticristo, los judíos mirarán al que traspasaron y creerán. ¿Cuál será el resultado? Su iniquidad será expiada, y se establecerá la justicia. Por primera vez, Israel vivirá completamente su llamado de parte de Dios. Cuando Israel se vuelva hacia Dios, las naciones del mundo se volverán hacia Israel y buscarán a su Dios. El plan de Dios para Israel estará completo. Los 490 años habrán terminado. Los últimos 7 años serán los más terribles, pero también llevarán a la mayor redención. Será la noche más oscura antes del amanecer, y Israel será salvo como nación. No puedo ver que este pasaje signifique otra cosa más que lo que he compartido con ustedes. Puede que haya algunas pequeñas dudas sobre mi interpretación,
Pero si tomamos estos versículos de manera simple y directa, esto es lo que Dios está diciendo. Esto es lo que Él hará por su pueblo elegido. Estamos viviendo esta profecía ahora mismo. Estamos al final del versículo 26, esperando que se cumpla el versículo 27. Así como Daniel estudió las Escrituras para entender lo que venía a continuación, debemos hacer lo mismo. Como Daniel, debemos sentirnos impulsados a orar por nuestra nación y nuestro mundo, reclamando la palabra de Dios, su gloria y su honra. Y así concluimos el contenido de hoy. Espero que este estudio te haya ayudado a comprender mejor el plan de Dios para Israel y para nosotros. Me gustaría saber qué piensas sobre lo que hemos aprendido hoy, así que deja tu comentario abajo, compartiendo lo que más te impactó o lo que has descubierto. No olvides darle me gusta al video si te ha sido útil y suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos temas que tenemos preparados. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga.